Seguimos en este CP Noticias de martes y se nos va a hacer habitual todos los martes recibir en nuestro estudio a Pilar Galende, médica generalista, porque nos trae su columna, su segmento de salud colectiva que inauguramos el martes pasado y que hoy vamos a continuar y vamos a profundizar con un tema puntual. Pilar, gracias por venir, un gusto recibirte. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. Bueno, gracias por, como siempre, la verdad que disfrutamos mucho, ha tenido muy buena repercusión tu participación el martes pasado. Hoy con un tema bien preciso y un tema que está muy en boga, un tema que nosotros hemos hablado mucho en el noticiero, fundamentalmente por la situación de los residentes, las residentes del Hospital Garrahan, un hospital emblema en pediatría a nivel nacional, pero esto nos abrió la puerta para charlar sobre residencias a nivel nacional. Primera pregunta, que yo te lo decía fuera de aire, digo, ¿qué es el sistema de residencias? ¿Por qué un médico está obligado, primero, está obligado a hacer la residencia? Yo creo que sí. ¿O no? Bueno, vamos a aclarar un poco. Vale, dale. Sí, es un tema que está ahí presente, presente y está bueno que se haya un poco puesto. Bueno, primera aclaración, las residencias son del equipo de salud. No es, digamos, ahora voy a explicar un poco qué es, pero no es solamente de los médicos médicas, es un sistema de formación de posgrado para los equipos de salud que también transita, uno elige, pueden elegir transitar, no es un sistema obligatorio, ¿sí? Pero pueden elegir transitar enfermeros, enfermeras, bioquímicos, psicólogos, psicólogas, ¿sí? Es un sistema de formación y es importante que las personas sepan, porque así como te pasa a vos, creo que le pasa un poco a todo el mundo, se empieza a hablar de residencias y no sabemos mucho de qué estamos hablando. Incluso los que estamos en los servicios de salud a veces dicen, me atendió un residente y dice, es como un estudiante. No, los residentes... Ya son médicos recibidos. Tal cual, son profesionales de la salud que transitaron... Perdón, médicos no, vuelvo, profesionales de la salud. Está bien. Bueno, por ahí tomó resonancia, es cierto, con el Garrahan, con la pediatría, pero es un sistema que es federal y que, eso como te decía, son sistemas elegidos en la formación de una especialidad, ¿sí? Bien. O sea, vos ya estás salido de la universidad, ¿sí? Con una matrícula inclusive para poder ejercer tu práctica profesional, y es un sistema voluntario de formación de posgrado. Sin embargo, en Argentina y en todo el mundo, digamos, es el sistema más elegido para transitar una especialidad. Por ejemplo, si vos querés ser médico, médica generalista como yo, o querés ser médico, médica cardióloga, por decir algo, tenés un tránsito en un servicio de salud, una formación acompañada, vos estás ejerciendo, pero estás en esa práctica supervisada, ¿se entiende? Claro. En el proceso que más o menos, estimativamente, duran unos 3-4 años, depende de qué especialidad estemos hablando, para poder tener una matrícula de especialidad. Eso no inhabilita de que vos, las personas, digamos, que no transitan este sistema de formación, tengan una matrícula habilitante para poder ejercer su profesión. Ahora, ¿sí? Yo me recibo de médico, estudio en cualquiera de las universidades, de Córdoba, la UBA, cualquiera del país. No quiero hacer la residencia, por la razón que sea, puedo ejercer. Podés ejercer, bien. Sí, si tenés en tu matrícula habilitada, no. claro, podés ejercer. De hecho, muchos profesionales no eligen ese sistema de formación. De hecho, ahora podemos comentar, antes de comentar la situación actual, el Sistema Nacional de Residencias en realidad es del año 79, la primera ley, pero bueno, es un sistema, digamos, que imagínate que para organizar federalmente la formación de recursos humanos ha sido un tema bastante complejo y que incluso tenía sus debilidades, por decirlo de alguna manera. A lo largo de la historia ha habido, como en la Argentina, muchos momentos de intentar ordenar, sistematizar un poco ese proceso en el Ministerio de Salud de la Nación, más que nada un poco para que el Ministerio tome cierta rectoría, ¿sí?, en función también de las necesidades socioepidemiológicas del país y pueda, ¿no?, pensar cuáles son los criterios, los requerimientos. En el año 2015, quería comentar esto, hubo una resolución a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí?, justamente para poner ciertos pisos de criterios, ¿no?, en la acreditación, por ejemplo, de una sede, ¿sí?, de formación, es decir, bueno, qué recursos, qué instalaciones, qué sistema de acompañamiento, de coordinación, de instructorías, etcétera, tiene que tener un residente para poder decir que esta sede está en condiciones de habilitar este título de especialidad, ¿sí? Incluso, digamos, en esa resolución del año 2015 se establecieron algunos criterios que un poco unificaban las disparidades que existían entre vacantes provinciales diferentes en términos de derechos. Por eso es una de las cosas que más preocupan. Por ejemplo, de hecho yo fui parte también de esas históricas luchas de las guardias de 12 horas. Nosotros imagínate que transitamos de formación durante muchos años de guardias de 24 horas sin descansos,
posteriores, ¿sí? Cuento esto porque también son sistemas intensos, son sistemas de formación full time, donde la carga de guardias es importante. Y algunas de esas discusiones que fueron, digamos, muy significativas, muy conversadas además, porque toda esa resolución fue discutida en el COFES, en el Consejo Federal de Salud, con acuerdo de las provincias, un poco para establecer esos criterios mínimos que donde vos decís, en base a esto yo puedo decir que una persona que transita ese sistema de formación tiene un título y además garantiza un piso de derechos más equitativo, ¿no? entre las distintas localidades o vacantes. Entonces ahí están, por ejemplo, la de las guardias de 12 horas, fue una conquista que está bueno saberla, fue una conquista muy luchada también para alcanzar esto de los descansos, porque imagínate que quienes participamos y nos formamos en estos sistemas, pasamos horas y horas trabajando, ¿no? Sin la posibilidad a veces de también pensar que uno está en una tarea que es cuidar a otras personas. ¿Sí? Entonces, bueno, y otras cosas como lo que tiene que ver con las licencias por maternidad, con los aguinaldos, bueno, ciertos derechos laborales, que es un poco lo que hoy se ha puesto en cuestionamiento. Bien, vos decís, no es el único sistema en el cual yo, por ejemplo, como médico generalista, puedo acreditar esa especialidad generalista. Exactamente. ¿Qué otro tipo de posibilidad tengo? Sí, las personas, digamos, pueden ejercer, como te decía, con su matrícula habilitante. Después, hay, digamos, depende ya de los consejos médicos provinciales en general. Va a depender de los criterios de que vos puedas o no acreditar, por ejemplo, cierta formación académica, más acreditar horas de práctica en una disciplina, en una especialidad en particular y puedas tener un título también habilitante. Son otros sistemas, pero digamos, más allá de estas debilidades que comentaba, sigue siendo, sin lugar a dudas, el mejor sistema de formación de profesionales de la salud a lo largo de la historia y que aparte se han ido consolidando y creciendo en nuestro país, desde por lo menos del retorno de la democracia, fue muy importante todo ese crecimiento que tuvo en el armado federal de espacios de formación, que inclusive, digamos, son locales, donde también las provincias, ¿no? Piensan su oferta, ¿sí? Qué necesidades tienen para atender y asistir las necesidades de su población y en función de eso se construyen sedes. En la provincia de La Pampa eso fue significativo. Cuando yo vine a trabajar, que ya fue, te contaba, en el año 2008, nuestra especialidad era prácticamente la única, la medicina general, y en ese proceso de casi ya 20 años ha habido, fíjate, en función de las necesidades y el crecimiento poblacional que tuvo la provincia, digo por ponerlo de ejemplo, pero esto sucede en todos lados, ha tenido un aumento de su oferta justamente en base a las necesidades que se van teniendo y que van, digamos, de alguna manera respondiéndose en términos de qué recursos vos necesitas para atender la salud de tu población, ¿no? Entonces, por eso es importante el rol de los ministerios en este sentido. Bueno, y de los ministerios provinciales va a ser mucho más importante a partir de 2026 a raíz de estos cambios, entiendo, ¿no? Porque la nación le transfiere toda la responsabilidad en cuanto al sistema de residencia a cada una de las provincias. Vos decías recién, es el mejor sistema, o crees que es el mejor sistema. Digo, ¿sigue siendo el más elegido? No. Ya no. La verdad es que el sistema de residencias venía siendo un sistema, como te decía, con sus debilidades. Sí. De hecho, un poco, no descendieron el total de las vacantes o de las adjudicaciones, digo, de aspirantes a pasar por las residencias, pero sí hubo en algún momento definiciones de ciertas residencias que fueron llamadas prioritarias, porque justamente tienen que ver con la atención de las personas en sus localidades, en el primer nivel de atención, que somos médicos, médicas generalistas, clínicos, pediatras, etcétera. Hay otras más, pero digamos, esas residencias priorizadas por el Ministerio de Salud fueron de a poco mermando en aspirantes, ¿sí? Por ahí no se redujeron tantas vacantes, ¿sí? Oferta, sino que las personas dejaron un poco de elegir formarse en esas especialidades básicas, ¿sí? de trabajo en el primer nivel de atención. De hecho, un poco por la especialidad, conozco más qué pasa con la medicina general y familiar. Ha habido un proceso, sobre todo después de la pandemia, de un decrecimiento muy significativo, ¿sí? De las personas que aspiran a formarse en esta especialidad. Y el año pasado, este año no tenemos todavía el número, pero el año pasado llegamos más o menos a un 30%, ¿se entiende? O sea que de las ofertas de vacantes, solo un 30% se lograron completar. Entonces, eso, y en pediatría, discúlpame, pasó algo parecido. De hecho, la Sociedad Argentina de Pediatría también se pronunció alertando un poco, es decir, si el Estado no toma un poco
un rol más importante y protagónico en poder fomentar que estas especialidades sean priorizadas, bueno, nos vamos a enfrentar, capaz que de acá a 10 años, a un escenario donde no vamos a tener especialistas. Ahora, ¿es difícil acercarse a las razones por las que eso sucede? Digo, uno puede pensar rápidamente en una cuestión económica, que quizá una especialidad como, no sé, algún ser cirujano, neurocirujano, cardiocirujano, lo que sea, demanda o genera más ingresos. ¿Tiene que ver solo con eso? Un poco sí. Digamos, hay estudios al respecto, hay por lo menos distintos, digamos, marcos de análisis que dan cuenta que obviamente lo salarial influye, pero después hay otras razones. Yo también tengo, digamos, mis lecturas en relación a de qué manera la elección de la especialidad te inserta en un espacio de mayor o menor prestigio, de condiciones laborales. Es cierto que los que estamos trabajando en los primeros niveles de atención estamos trabajando en situaciones de mucha complejidad social, de a veces poco reconocimiento a la tarea. Entonces, digamos, esas cosas influyen. También influyen un proceso, yo creo que nos metemos por ahí en un paréntesis, me parece que un poco las subjetividades de los y las jóvenes egresados también eligen otros procesos que a veces no implican ese sacrificio, ¿no? Pero hay una cuestión que va mucho más allá de la medicina, que tiene que ver con estudios que han comprobado que muchos de los chicos y chicas que se reciben en el secundario piensan en carreras que no les demanden tampoco demasiadas horas de laburo, demasiadas horas fuera de su casa. Tal cual. ¿No? Digo, por ahí se puede pensar también por ese lado. Sí. Está eso, creo que está presente y que eso está presente más allá del sistema de formación en las residencias, pero que eso impacta en un sistema que es de alta exigencia, ¿sí? Y que en este momento, bueno, un poco lo que preocupa, vos lo dijiste recién, ya hay un anuncio de que el año que viene las provincias se van a hacer cargo de este sistema de formación. Esto también abre una incógnita, porque la verdad es que el sistema nacional, digamos, La Pampa y las provincias, muchas provincias forman parte de este sistema nacional de residencias, se van a encontrar con una transferencia, como charlamos un poco la semana pasada, ¿no? Una transferencia de responsabilidades sin los recursos necesarios para hacerle frente. Y además sumado a una, no sé si, bueno, también fue de público conocimiento, en el mes de julio el gobierno, después de que se produjo el examen nacional de residencias, anuncia que el sistema se va a modificar, ¿sí? Mediante una resolución en la cual incluye justamente la figura del becario, o sea, pasa de pensarse con todo lo que habíamos logrado avanzar, de que los y las residentes son trabajadores y trabajadoras de la salud, a una figura que flexibiliza su rol, que precariza además sus condiciones de trabajo y vuelve a ciertos, digamos, elementos como las guardias de 24 horas, ponen un signo de pregunta: qué va a pasar con las licencias, qué va a pasar con los aguinaldos. No quiero, digamos, profundizar tanto porque no se sabe tampoco cómo se va a terminar de implementar esta propuesta, pero más o menos propone, digamos, como dos tipos de contrataciones: una beca con el ministerio o una beca con las instituciones directamente, ¿sí? Como un contrato directamente con un servicio público o privado de salud, en la cual estos derechos no estarían garantizados. Entonces, hay un proceso de retroceso, ¿sí? Como un poco para repasar lo que charlamos, hay un proceso de retroceso a un recorrido largo en nuestro país, digamos, perfectible, ¿sí? Con elementos todavía a mejorar y a mejorar condiciones de trabajo, pero sin dudas esto es una marcha atrás. Me quedo con eso que señalaste en varios tramos de tu alocución, bueno, es un sistema perfectible y que en definitiva, más allá de los derechos que conquistaron muchos de los médicos y médicas a nivel nacional, incluso cuando eran residentes, no se terminó de plasmar, entiendo yo, quizá en una ley o en algo que lo deje mucho más firme y seguro y que provoca, de alguna manera, en un gobierno que viene a descentralizar todo, que viene a romper con varias cuestiones, a cuestionar, le genera un caldo de cultivo interesante como para que, bueno, cambie el sistema de residencia, se hable de becarios, como vos decías. ¿Esto puede tener alguna implicancia negativa mayor en provincias como la nuestra que todavía no tienen universidades de salud o esto no tendría que ver? Yo no lo vinculo con el proceso de la universidad, que aparte se va a abrir. Sí. Hay un proceso por delante. Pero me parece que, digamos, las personas eligen dónde, ¿sí?, hacer su especialidad. Claro. Obviamente que si las provincias se tienen que hacer cargo de los recursos que antes ponía la nación, algunas provincias completaban económicamente
algunas provincias van a estar en desventaja. Entonces van a ver debilitada su posibilidad de formar profesionales, ¿sí? para sus territorios. Entonces, claro que va a haber un reacomodo, sin lugar a dudas, que va a depender esto de la capacidad de responder a una nueva obligación por parte de las provincias, ¿no? Es un proceso complejo, donde no es solamente lo económico lo que mueve y evidentemente, bueno, digamos, sí lo que me parece que hay que poder pensar esta medida política dentro de lo que charlábamos la vez pasada, que es un plan de a poco de privatización de la salud, donde el Ministerio de Salud, ¿no? Con paso a paso se va ubicando en un lugar más burocrático administrativo, pero se desentiende de los procesos de rectoría política, de planificación de sus recursos en salud, donde el sistema de residencias forma parte. Interesante. Ahora, una pregunta que me quedó suelta de algo que dijiste anteriormente, en relación a que, bueno, hoy se ponen a disposición muchas vacantes para residencias que no se toman, fundamentalmente en la especialización de médicos, médicas generalistas. Eso sí tiene un impacto, pensando en La Pampa, me imagino en pueblitos chicos, en algún paraje rural. Totalmente. ¿O no? En todo el país. En todo el país, porque lo que sucede, que le cuesta, no a La Pampa, a todas las provincias, es lograr radicar profesionales de la salud, en particular también médicos y médicas, que quieran ir a trabajar en lugares más aislados. Y sin duda, la especialidad nuestra, que ya lo podemos tomar en otra columna, pero fue una especialidad que se desarrolló, digamos, a lo largo del retorno democrático como una especialidad clave, justamente, ¿no? Para la atención sanitaria en los lugares incluso rurales, más aislados, ¿no? Como un recurso de la implementación de la estrategia de lo que es la atención primaria de salud. Entonces, en ese sentido, claro que se repercute porque ya a los gobiernos les cuesta radicar profesionales y además tenés un sistema de formación debilitado con proyecciones bastante negativas de lo que puede llegar a suceder. Bueno, implica más presencia y decisión del Estado y no menos. Eso es bastante evidente, claro. De hecho, a raíz de esto, hubo un comunicado del Foro de Sociedades Científicas Argentinas y de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades alertando acerca de la crisis en el sistema de residencia de salud. Pilar me lo compartía, vos firmaste, ¿no? Ahí sí, firmamos como Federación de Médicos Generalistas, sí. Un gusto tenerte. Bueno. ¿Te quedó algo por ahí en el tintero? Oh, no, es largo, pero bueno, espero que por lo menos por lo menos la gente que esté escuchando pueda llevarse una idea un poquito más cercana qué es lo que se está discutiendo con esto del sistema de residencias y que no es una cuestión menor, porque habla justamente de la posibilidad de planificar los recursos humanos, la fuerza de trabajo en salud, que es muy importante, y sobre todo, como vos decís, en los lugares, ¿no? Donde no son las ciudades, son los lugares donde las personas, bueno, viven, trabajan y también necesitan tener equipos de salud formados, capacitados para atenderlos, ¿no? Pilar, gracias como siempre. Bueno, gracias a vos. Te esperamos el próximo martes. Un gusto tenerla, Pilar Galende, médica generalista, en este nuevo segmento que hemos inaugurado en nuestro noticiero, que es Salud Colectiva, pensar un poco la salud desde un terreno un poco más social, ¿no? No tanto hablando clínicamente, una cuestión un poco más dura en ese sentido. ¿Nos vamos a la pausa? Nos queda un montón de temas todavía, quédense que ya venimos.